Hola, mi nombre es Paulina Panero y junto a mi equipo integrado por Aranza Pacheco, Joana Sáenz y Alejandro Pérez, les vamos a hablar acerca de la identidad nacional y la multiculturalidad en México, específicamente de los mayas. La ubicación geográfica de los mayas se da en la península de Yucatán, específicamente en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. En el siguiente mapa podemos ver que los focos naranjas corresponden a los migrantes, mientras que los puntos verdes corresponden a los originarios. A continuación, mi compañera Joana les va a explicar la problemática de la discriminación hacia los grupos indígenas. Antes que nada les mencionaré la ignorancia de los mexicanos hacia la diversidad indígena. Con esto me refiero a que según una encuesta de la UNAM, la mayoría de los mexicanos, aproximadamente el 82.9%, ignora la riqueza que existe en el país, al contar con una diversidad representada por 64 lenguas, además de sus derivaciones lingüísticas. Peor aún, no son capaces de mencionar el nombre de 3 grupos originarios. La discriminación que sufren los grupos indígenas tiene como consecuencia la violación de sus derechos, lo que ocasiona la falta de oportunidades a acceder a derechos indispensables, como lo antes mencionado, educación, salud y empleo, básicamente. 28.2% de la población indígena no saben leer ni escribir. Y por cada 100 hablantes de lengua indígena, 42 no son derechohabientes a servicios de salud, mayormente porque los médicos no saben hablar su lengua o no pueden llegar a sus comunidades. Conforme al empleo, de 2.8 millones de habitantes mayores a los 12 años, solo 2.7 tienen empleo, puesto que los empleos son mayormente domésticos y por ende la mayoría no tiene un ingreso. En 2005 se realizó la primera encuesta nacional sobre la discriminación en México y el 43% de la población contestó: los indígenas tendrían siempre una limitación social por sus características raciales. Y el 30% contestó que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas. Esto es un claro ejemplo de la grave situación que están viviendo por discriminación. Todos en conjunto somos parte de un gran equilibrio ecológico. No tenemos ningún derecho a quebrarlo, ya que significa el fin del hombre sobre la tierra. Somos llamados a respetar y defender la tierra, lo cual significa afirmar el derecho fundamental de todos a la vida. Como podemos ver, esta es la cosmovisión de los mayas, y yo considero que lo que trata de dar a entender es que debe haber un equilibrio entre la tierra y la vida. La naturaleza. Los mayas contemporáneos son los herederos de la tradición de observar la naturaleza durante miles de años. Poseen un gran conocimiento sobre su propio mundo y entorno, que generalmente se refleja de diferentes formas en la vida diaria, hábitos, rituales, discursos, narrativas, formas de arte y tradiciones orales. Los campesinos mayas conocían su medio ambiente y tomaron de él lo necesario para la construcción de su cultura. Los rituales de la lluvia, que se practican en algunas regiones, donde arrastran un palo que se planta en el centro del pueblo, son otra manera de las distintas relaciones que se tejen entre la naturaleza y la cultura maya. La práctica agrícola tradicional, que se realizaba con unos conocimientos estrictos de las necesidades de generación del medio natural. Por ejemplo, se cortaban los arbustos dejando tocones para permitir la rápida reconstrucción de la selva después de 1 a 3 años de cultivo. En el curso de la educación empezaba en el hogar. A los 4 meses de nacidos, colocaban un hacha de la mano del bebé como símbolo que debía ser un buen agricultor. En el caso de las niñas, a los 9 años de edad ayudaban en los labores de la casa. Y en el caso de los niños realizaban faenas en el campo. A los 12 años eran bautizados, consagrándose para la vida pública. Era entonces cuando los ingresaban en establecimientos educativos, donde separaban a los nobles de los de la clase media. Sin embargo, la educación femenina se basaba en labores del hogar. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Los trabajos que realizaban eran tejidos, cocina, molienda de maíz, lavado, aseo de la casa, educación de los hijos, traslados del mercado a vender o a comprar, criaban animales, etc. A diferencia de las mujeres de la clase media, donde recibían educación en instituciones especiales. Justicia. El proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Quintana Roo, donde se ubican en su mayoría los mayas,
se llevó a cabo entre 1997 y 1998, atendiendo al Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, que en aquel entonces reformado artículo 4 de la Constitución Federal. Este establece como uno de sus principales compromisos de los estados asignantes consultar con los pueblos indígenas cuando se pretenda legislar sobre aspectos que afecten su esfera de derechos, lo cual fue tomado en cuenta en Quintana Roo, pero no de la mejor manera. El nuevo, entonces, párrafo cuarto del artículo 13 constitucional, se reconoció la capacidad de las comunidades indígenas para solucionar sus controversias internas. Con respecto a la sociedad, funcionaba jerárquicamente. Estaba dividida en 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. De la nobleza provenían los jefes locales, los miembros de consejo y altos funcionarios. Del sacerdocio prácticamente todos eran sacerdotes y se encargaban de mantener la religión y de la ciencia. Los plebeyos estaban prácticamente conformados por el pueblo, es decir, campesinos, tejederos y alfareros. Y los esclavos, que en su mayoría provenían o eran por nacimiento, habían sido robados, son prisioneros de guerra o huérfanos. Hoy en día funciona con unidades residenciales y estos son grupos domésticos o familias. Y se caracterizan por que se mueven por mucha cooperación, es decir, como los compadres o los padrinos. Y también existen organizaciones como barrios, asociaciones políticas o religiosas, iglesias o incluso gremios. Como reflexión, nosotros nos dimos cuenta de que las diferentes culturas en México nos pueden aportar muchas cosas y conocer cosas nuevas. Podemos aprender de su gastronomía, agricultura y una lengua diferente. La forma en que se integra la naturaleza es sorprendente. La cuidan y conviven con ella de una manera muy perfecta. Finalmente, con esto podemos concluir que conocer acerca de las diferentes culturas en nuestro país nos ayuda a conectar con una nación, nos sube la autoestima y nos enseña a valorar la patria. También nos hace ver nuestros orígenes, costumbres y tradiciones, además de que nos hace experimentar un sentido de pertenencia. Gracias. Gracias.